Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, vamos a empezar, por favor. Estamos 35. Sí, está bien. Estamos buen número. Bien, vamos a empezar, por favor. Vamos a ir continuando. Bueno, la última clase, o sea, el día lunes, terminamos de revisar lo que era la parte de estructura celular. Hemos terminado de revisar lo que era la formación de las esporas. Hemos hablado de lo que son las esporas. Son estructuras de resistencia de lo que son las bacterias, no tienen nada que ver con la parte de reproducción, simplemente es un elemento de resistencia que solo algunas bacterias llegan a presentar, ¿verdad? Eso hemos hablado y hemos explicado cómo se hace el proceso, cómo es todo el proceso de esporulación y demás, ¿verdad? Bien, ahora vamos a entrar a otro tema que es la parte de clasificación de bacterias. Eso lo vamos a revisar ahora, tengo un ratito. Bien, aquí. Bien, vamos a empezar viendo esta parte de clasificación de bacterias. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la característica de esto de clasificación de bacterias? Cuando hemos ido hablando o revisando la introducción de lo que es la microbiología y cuando hemos empezado a hablar de lo que son los seres vivos microscópicos, ¿no? O sea, el mundo de este tipo de microorganismos, hemos ido viendo que fueron descubiertos, ¿no? O sea, a pesar de que ellos ya estaban presentes en la Tierra, o sea, ya estaban presentes aquí, el ser humano no los conocía y ya después se los descubrió. Y como tal, igual se le tenía que hacer lo que era la clasificación, eso se los empezó a estudiar, se los empezó a observar que eran diferentes, que no eran iguales, cosas así, ¿no? Entonces empezaron a ver lo que era la parte de clasificación. La taxonomía, como ustedes saben, es una ciencia que se encarga de lo que es la reorganización y la clasificación de seres vivos. Pues estamos hablando de todos los seres vivos, no solamente de los microorganismos, animales, plantas y todo, ¿verdad? Pero en lo que es la parte de microbiología, también, como se vio que había diferencias, también se realizó lo que era la taxonomía. Y aparte tiene un motivo, un porqué el hacer esto. Especialmente, por ejemplo, en nuestra parte, o sea, ¿de qué nos sirve de que haya una identificación, una clasificación de bacterias, ¿no? En este punto, digamos, ¿para qué nos sirve a nosotros? A nosotros nos sirve porque cuando tú tengas pacientes, cuando tú trabajes ya con ellos, vas a ver que pueden presentar enfermedades de diferentes tipos. Y uno de los tipos de estas enfermedades que van a presentar son las enfermedades infectocontagiosas. Son aquellas enfermedades que son producidas por agentes biológicos, como bacterias, virus, hongos y demás, ¿verdad? Son lo que nosotros revisamos. Ahora, ¿cuál es la característica? ¿Cuál es la necesidad, digamos, de hacer identificación o clasificación de bacterias para eso? Porque, por ejemplo, cuando tú trates a tu paciente, el saber qué agente biológico es el causante de ese proceso infeccioso te da a ti mayor capacidad de tratar a ese paciente, ¿no? Si tú sabes, digamos, que es tal bacteria, sabes cómo va a evolucionar el paciente, sabes qué tipo de sintomatología, signos y proceso va a empezar a presentar el paciente a causa de ese proceso infeccioso, a causa de esa bacteria específica, ¿verdad? O de ese agente infeccioso específico. Porque cuando tú veas la parte de microbiología en lo que es ya las bacterias, los virus que son patógenos, se te va a explicar cómo estos llegan a establecerse con el huésped, cómo ingresan, cómo empiezan a desarrollarse dentro de él, qué llega a causarle, qué características patógenas llega a producirle. Todo eso tú vas a aprender de cada uno de estos agentes biológicos patógenos. Ese es el objetivo de esta asignatura. Entonces, cuando tú ya tengas esa capacidad de poder o sea, detectar, o sea, si tú sabes qué agente biológico es el que está causando esa enfermedad en tu paciente, tú tienes más control de manejo. ¿A qué me refiero? Vas a tener más control porque vas a tener conocimiento en el sentido de que, es esta bacteria específica, entonces va a evolucionar de esta manera, va a generar este tipo de problemas, la puedo tratar, este tipo de medicamentos puedo utilizar para el tratamiento de esta bacteria o de este agente biológico. O sea, vas a tener mejor control, porque imagínate en la misma situación, pero en un paciente donde no sabes qué agente biológico es.
tiene un proceso infeccioso, pero tú no tienes capacidad, digamos, de saber qué agente biológico es. O sea, si tú no sabes qué agente biológico es, ¿cómo lo vas a tratar? ¿Qué antibiótico le vas a dar o qué sustancia química le darías para hacer tratamiento? ¿Cómo lo vas a tratar? ¿Cómo va a desarrollar la enfermedad? ¿Será que solamente va a afectar a ciertos órganos o se va a diseminar y va a afectar a otros órganos ya posteriormente? O sea, no vas a poder tener control del proceso, ¿no? Porque no lo conoces. Entonces, cuanto más conozcas y cuanto más sepas, ¿no? Vas a tener mejor control en lo que es el tratamiento de tu paciente, ¿ya? Entonces, es el objetivo más primordial para nosotros. ¿Y qué nos permite hacer eso? Gracias a la taxonomía que se ha realizado, o sea, se han ido realizando hasta el momento y se siguen realizando, ¿no? Para identificar nuevos agentes biológicos y demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Dice, se calcula que en la actualidad es posible identificar menos del 10% de los microorganismos patógenos que provocan enfermedad. Esto, por ejemplo, es un dato relativo. ¿Por qué? Porque cuando yo les he hablado de la parte de tecnología y demás, una característica de la parte de microbiología es que siempre está relacionada con el avance tecnológico. Ahora, no es como hace unos 50 años atrás, no tenemos la misma tecnología y tampoco teníamos la misma capacidad que tenemos ahora para hacer este tipo de identificación. Antes, por ejemplo, se utilizaban elementos muy rudimentarios, procedimientos muy rudimentarios, como por ejemplo de tipo bioquímicos, morfológicos y demás para poder hacer identificación. Ahora no. Ahora, por ejemplo, con el avance de la ciencia se tienen métodos inmunológicos, métodos moleculares y lo que se inventará más adelante, ¿verdad? Que nos ayudan a realizar lo que es identificación. Entonces, esta cifra que dice menos del 10% es relativa, porque eso depende de la parte tecnológica, está sujeta a la parte tecnológica. Pero sí, lastimosamente, sí se sabe que muy pocos son los microorganismos patógenos que nosotros podemos identificar al 100%. ¿Ya? Pero los otros que siguen siendo patógenos se tratan de realizar lo que son métodos y procedimientos que tengan la capacidad para poder identificar, que es una ciencia que hasta el día de hoy se sigue manejando. Por ejemplo, vamos a dar el caso del COVID-19. Cuando se produjo el problema del COVID-19, inmediatamente los científicos empezaron a estudiar métodos, o sea, empezaron a diseñar métodos y técnicas mucho más eficaces, mucho más rápidas para poder detectar la presencia de este virus en el paciente, porque el poder identificar si tenía o no el agente biológico ayudaba a que se le administre tratamiento inmediatamente, o sea, facilitaba el proceso, ¿verdad? Entonces, la tecnología va de la mano con eso. Y el objetivo de hacer la identificación es poder saber a quién te estás enfrentando, ¿ya? Lastimosamente, sí, hay muchos que todavía es difícil, ¿no? No hay métodos muy específicos, muy rápidos o muy sensibles para hacer la identificación de algunos de estos agentes biológicos, pero hay otros que sí se puede. Y con el avance de la tecnología, como van a ver ustedes, se va a ir mejorando esa situación, ¿no? Cada vez va a haber métodos más eficaces, más específicos, más sensibles para poder hacer identificación. Pero el objetivo es eso. Si tú sabes qué agente biológico es el que está causando el proceso infeccioso, tienes mucho mejor control del proceso. ¿Ya? Ese es el objetivo más importante para nosotros. Ahora, la taxonomía, y ustedes ya saben, qué es la capacidad de poder hacer la clasificación y la reorganización. Ya, solamente para complementar lo que les he escrito ahí en las diapositivas, es lo que les he hablado. Por ejemplo, dice, conocer las diferencias entre estos patógenos, ¿no? Que llegan a causar estos procesos infecciosos es muy importante. ¿Por qué? Cada organismo, cada agente biológico va a generar un proceso específico. O sea, dice, cada organismo infeccioso se ha adaptado de manera específica a un modo particular de transmisión, a un mecanismo para infectar al hospedero y a un mecanismo para causar enfermedad. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que cada uno de estos agentes biológicos que vamos a ir revisando, ¿no? Que tienen capacidad patogénica, generan el proceso infeccioso o generan el proceso patogénico a su estilo, a su forma. ¿A qué me refiero? Dependiendo del tipo de agente biológico que es, algunos pueden generar, digamos, el ingreso por ciertas vías, hay otros que lo hacen por otras vías, no es igual. Cuando ellos ingresan, se establecen de ciertas maneras, dependiendo del tipo de agente biológico que sea.
¿no? Empiezan a establecerse, empiezan a generar multiplicación, dependiendo también el tipo de agente biológico que es. Algunos pueden producir enzimas, otros pueden producir toxinas, otros pueden generar otro tipo de situaciones a nivel del hospedero que le cause daño y que le genere un proceso infeccioso. ¿A qué me estoy refiriendo específicamente? Me estoy refiriendo que cada agente biológico patógeno realiza ese proceso de patogenicidad en el huésped de una forma determinada, dependiendo del tipo de agente biológico que es, ¿ya? Entonces, hay, digamos, en el caso de bacterias, hay bacterias que tienen ya su forma, o sea, ellas ingresan de una manera, se establecen de una manera y generan un proceso infeccioso de una manera, ¿no? Y siempre lo hacen de esa misma forma. Y eso es específico de ese agente biológico, que es diferente a otro. Entonces, el poder yo identificar qué agente es me va a permitir saber cómo va a evolucionar la enfermedad en el paciente. Y eso me da mejor control para poder hacer el tratamiento. ¿Verdad? Ese es el objetivo, básicamente. Ahora dice, la taxonomía bacteriana, que es la ciencia, o sea, estoy hablando de taxonomía bacteriana, no estoy especificando a la clasificación de las bacterias. O sea, el poder realizar la reorganización de las bacterias para ver diferencias entre ellas y ver separación, diferencia y también poder ver identificación, o sea, realizar lo que es identificación. O sea, es la clasificación de los organismos en un sistema ordenado que indique una relación natural, o sea, viendo ciertas características, las van agrupando y separando para darles un orden. Esa es la taxonomía. Y en las bacterias es lo mismo. O sea, ya les he especificado, o sea, se han descubierto los microorganismos, ¿no? Uno de los primeros han sido las bacterias y como se las han descubierto, tenían que empezar a estudiarlas y al estudiarlas han empezado a organizarlas, a ver características, similitudes y demás y las han empezado a ordenar para realizar lo que es la clasificación, nomenclatura y con la capacidad de poder identificarlas posteriormente, ¿no? Ese es el objetivo. Bien, entonces, la clasificación se basa en categorizar a los organismos, o sea, en generar, digamos, un orden. O sea, según ciertos criterios se les va viendo similitudes y diferencias, ¿verdad? Ahora, ¿qué criterios son los que se utilizan? Yo ya les expliqué cuando hemos hablado al inicio de lo que era la parte de al inicio, cuando hemos hablado de taxonomía, de reinos y demás, yo les he especificado que para hacer este tipo de proceso se basan en ciertos criterios, ¿no? El más antiguo, el que más se utilizaba era el morfológico, ¿no? Porque era el más sencillo, podríamos decir, ¿no? Bellas formas, tamaño y demás. En lo que son plantas, seres vivos, como por ejemplo plantas, animales y demás, animales superiores, la morfología actúa mucho, ¿no? Porque ves, digamos, diferencia, color, tamaño, aspecto, todo. Pero, por ejemplo, en el caso de las bacterias, ¿no? Si nos vamos a ir específicamente a las bacterias, la parte de morfología no me ayuda mucho para diferenciarlas, pero la mayoría tienen formas, o sea, hay muy pocas formas estructurales, ¿no? Que pueden generar diferencia, ¿no? Hay muchos géneros que visualmente, o sea, de forma directa, si tú las pones al microscopio, tienen la misma forma. Les voy a dar un ejemplo. Los cocos. Los cocos, los estreptococos, los estafilococos, estos dos géneros de bacterias son cocos gram positivos, que cuando tú los pones al microscopio y les generas, después de una tinción gram, simplemente los vas a ver como coquitos, o sea, redondos de cristal violeta. Simplemente son redonditos. Pero eso no me permite ver si es un Streptococcus pyogenes, si es un Staphylococcus aureus, no me ve diferencia, ¿no? Por eso la parte morfológica en los microorganismos no es un punto muy definitivo, no es un punto muy amplio que se utiliza. Se utilizan otros criterios mucho más específicos que nos ayudan a ver diferencias, que en lo que son los microorganismos se utilizan más. En lo que son animales, plantas y demás, también se utiliza la morfología, se utilizan estos otros criterios, pero en lo que son específicamente microorganismos, los criterios de propiedades bioquímicas, propiedades fisiológicas y propiedades genéticas han ayudado más a la capacidad de clasificación y diferencia entre los microorganismos, ¿no? Que digamos para otro tipo de seres vivos. O sea, la parte bioquímica, la parte fisiológica y especialmente la parte genética nos ha ayudado mucho a poder generar
clasificación y diferencia entre los microorganismos para poder realizar lo que es identificación. Ya cuando se ha hecho esta reorganización, este orden, se genera lo que es la nomenclatura, obviamente para darles un nombre. O sea, ¿cómo puedo identificar algo si no le doy un nombre específico, ¿verdad? O sea, ese es el objetivo de la nomenclatura. Denme un ratito, por favor. Un minutito, por favor, enseguida vuelvo. Un ratito. Ya, muy bien. Continuamos, por favor. Bien, estábamos aquí. Ya, entonces la parte de lo que les decía, ¿no? De la parte de la clasificación, de la, o sea, el realizar la clasificación, la diferencia entre las bacterias, obviamente permite poder agruparlas, ordenarlas y obviamente darles un nombre para poder realizar la identificación. Entonces, lo que quiero que ustedes se ubiquen en esta parte, que el proceso de identificación de un agente patógeno es muy importante para poder realizar el siguiente proceso, que sería tratar al paciente. Por eso esta parte de identificación en lo que es laboratorio es fundamental. O sea, básicamente el laboratorio de microbiología se basa en eso, el poder identificar estos agentes biológicos en los pacientes, en sus muestras, o sea, poder determinar su presencia en el paciente. Si yo determino la presencia de un agente biológico, estoy haciendo diagnóstico y eso me ayuda para que el proceso sea mucho más completo, más llevadero y yo pueda, o sea, tratar al paciente. ¿Ya? A eso me voy. Bien. En lo que es la jerarquía de la taxonomía, eso ya hemos visto cuando hemos hablado del árbol filogenético, ¿se acuerdan de esto? ¿No? Del árbol filogenético del sistema de Carlos Lane. Este sistema, esta propuesta que se han generado ha permitido poder generar una clasificación completa según diferentes niveles, ¿no? Que van desde lo más alto, o sea, lo más más específica, podría decir, ¿no? O sea, se ha ido de lo más grueso hasta lo más específico, ¿ya? Entonces ha empezado de lo que son los dominios, los tres dominios grandes, que son estos tres, que hemos hablado ya alguna vez, de los dominios eubacteria, arqueobacteria y eucariotas, ¿no ven? Entonces tenemos lo que son los dominios. A partir de lo que son los dominios se han ido viendo diferencias en lo que son los reinos. Los reinos o sea, los dominios son un acúmulo de reinos, los reinos son un acúmulo de filos, los filos son un acúmulo de clases y las clases son un acúmulo de órdenes y estos órdenes tienen un acúmulo de familias y cada una de estas familias tiene varios géneros y dentro de los géneros hay varias especies. Básicamente va así, ¿no? O sea, dentro de un dominio hay varios reinos, dentro de un reino hay varios filios, así sucesivamente, ¿no? Dentro de una familia hay varios géneros y dentro de un mismo género hay varias especies. Ya, eso se da, ese es el orden, ¿no? Que va desde lo más grande hasta lo más específico, ¿ya? Aquí solo recordarles, esto ya les he mostrado la primera
clase donde les hablaba del árbol filogenético. Este es un árbol que se ha diseñado gracias a la taxonomía basada en los 4 criterios que les he mencionado: morfológico, bioquímico, fisiológico y genético. Son 4 criterios que se han complementado, ¿no?, para poder ver diferencias entre los seres vivos y poder generar esta clasificación, ¿ya? Y esto ha permitido indicar, ¿no?, o sea, ver que la parte genética, o sea, gracias a lo que es la parte genética y a la parte fisiológica, bioquímica y demás, se ha visto que el origen de la vida es único. O sea, se ha iniciado de un punto que ha empezado a desarrollar mediante la evolución el desarrollo de estos diferentes dominios, ¿ya? Que a su vez dentro de cada uno de estos dominios hay diferentes filos, familias, géneros y especies, ¿verdad? Entonces, dentro de estos, para recordarles simplemente, sabemos que estos 2 dominios grandes, que es la eubacterias, o sea, las bacterias, y las arqueobacterias, este dominio son seres vivos de tipo celular procariotas. Y tenemos este otro dominio grande también, que son las eucarias, ¿no?, que se caracterizan porque son seres vivos de tipo celular eucariotas. Esa es la diferencia más relevante, ¿no? ¿Dónde están las bacterias que nosotros vamos a estudiar? Aquí, en este dominio gris. Esas arqueobacterias las vamos a mencionar porque no tienen capacidad patogénica, por eso no las vamos a revisar, pero sí las tenemos que conocer. Y en el caso de del dominio eucariota, aquí estamos nosotros. Nosotros formamos parte de este dominio, ¿no? Los animales, los hongos, las plantas, los flagelos, los parásitos, por ejemplo, están en este dominio, ¿ya? Esa es la diferencia más relevante. Bien. Vamos a dar un ejemplo de intervalos taxonómicos. Un ejemplo de esto, vamos a ver la Escherichia coli. ¿Ya? Por ejemplo, la Escherichia coli es una bacteria que Escherichia es el género y coli es la especie, ¿no? Entonces, específicamente, ¿no? Escherichia coli, ¿no? Dentro de esta Escherichia, este género de Escherichia, vamos a empezar de la especie, ¿no? La especie coli está dentro del género Escherichia y este género Escherichia está dentro de la familia de Enterobacteriaceae, ¿ya? Y esta familia está dentro del orden Eubacteriales. Y este orden está dentro de la clase Escotobacterias y esta clase está dentro de la división Gracilicutes, ¿no? Y esta está dentro del reino Procarionta, ¿no? Dentro del dominio Eubacteria, ¿no? Entonces, esa es la forma como se las ha ido clasificando y demás, ¿no? Dependiendo ciertas características se las han ido agrupando y dentro de esos grupos también hay diferencias que hacen que haya divisiones entre los reinos, las divisiones, las clases, los órdenes y demás. ¿Cuál es lo relevante de esto que quiero que ustedes se acuerden siempre? Las bacterias son muy diferentes. ¿En qué sentido? Porque se me confunden mucho. Me dicen, todas las bacterias la ven como si fueran hermanitas. No, lastimosamente no es así. Vamos a dar un ejemplo. Nosotros somos seres vivos. ¿De qué género? Nosotros, el género y la especie que nosotros somos Homo sapiens, ¿no? Somos Homo sapiens. Todos nosotros somos del mismo género y de la misma especie, aunque otros somos, o sea, somos iguales, pero tenemos diferencias. Por ejemplo, algunos tienen, no sé, tienen el color de pelo, una diferencia, podríamos decir, algunos son rubios, otros son de pelo negro, otros son de pelo castaño, otros son altos, otros son bajos, hasta el color de la piel, ¿verdad? Algunos tienen piel blanca, otros tienen piel más oscura, otros son de tez más morena. O sea, hay diferencias. Eso es lo que se conoce como la parte fenotípica, ¿verdad? Parte fenotípica es una diferencia entre el mismo género y la especie, ¿no? Somos diferentes, a pesar de que somos del mismo género y de la misma especie. Pero, ¿qué pasa con las bacterias? Las bacterias son de géneros y especies diferentes. Por ejemplo, una Escherichia coli es una bacteria de género y especie diferente a una Streptococcus aureus. No, perdón, Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes. Y un Streptococcus pyogenes es muy diferente a un Staphylococcus aureus. Y este es muy diferente, por ejemplo, a una Klebsiella pneumoniae y así sucesivamente. Todas las bacterias que ustedes van a ver en las bacterias patógenas, nosotros vamos a empezar por géneros. Por ejemplo, la primera que vamos a ver es el Staphylococcus.
Vamos a hablar del género Staphylococcus, que es un coco gram positivo. Dentro de este género Staphylococcus hay varias especies. Y de todas esas hartas especies que tiene el género Staphylococcus, solo hay algunas que tienen importancia médica porque solo esas especies pueden generar enfermedad, como por ejemplo el aureus, el epidermidis y el saprofítico, ¿no? O sea, se entiende, ¿verdad? Género Staphylococcus. Dentro del género Staphylococcus hay un montón de especies, hay varias especies diferentes, pero las que a nosotros nos interesa porque son patógenas solamente son tres: el aureus, el epidermidis y el saprofítico. Son simple tres especies, que obviamente vamos a estudiar una por una. Pero si ustedes se fijan, son el mismo género, diferentes especies, y por ende son diferentes, o sea, tienen características diferentes. Entonces, ¿a qué me voy en este punto? Esta clasificación y este orden se ha dado por las características bioquímicas, fisiológicas y genéticas. Eso quiere decir que entre las bacterias de géneros diferentes son diferentes tanto en su parte bioquímica, fisiológica, genética. Entonces, por ejemplo, unas bacterias pueden ser anaerobias, otras bacterias son aerobias. Por ejemplo, nosotros todos somos aerobios, necesitamos oxígeno para ver, porque somos del mismo género y de la misma especie. Mientras que entre las bacterias que vamos a ver son de géneros y especies diferentes. Entonces, un género puede ser una bacteria de tipo aeróbica, mientras que otro género son bacterias de tipo anaeróbicas, ¿no? Entonces, hay diferencias bastante relevantes en lo que es la parte fisiológica, la parte bioquímica y la parte genética, que han sido utilizadas para ver esas diferencias y poder generar esas clasificaciones en géneros, especies, familias, órdenes, clases y demás, ¿ya? Básicamente es eso. Eso quiero que lo tengamos bien en cuenta. Bacterias son de géneros y especies diferentes, que por obvias razones son bioquímica, fisiológica y genéticamente diferentes, ¿ya? Bien. Ahora, ¿cuál es la importancia de la identificación? Ya les estaba mencionando anteriormente, o sea, para nosotros poder identificar una bacteria patógena, ¿no? En el caso de bacterias, es muy relevante. Porque si yo sé qué bacteria es la que está causando ese proceso infeccioso, tengo mejor control del proceso, ¿verdad? O sea, sé cómo va a evolucionar el paciente, sé cómo puedo tratar, sé si tiene tratamiento o no tiene tratamiento, sé que digamos qué antibiótico puedo utilizar para generar el tratamiento. O sea, voy a tener mejor control del proceso. Si yo no sé qué bacteria es la que está causando el proceso infeccioso, es complicado, porque no sé cómo voy a actuar con el paciente, ¿verdad? Tendría que darle cierto soporte, pero no, eso no me va a garantizar que genere un buen tratamiento, ¿ya? Diferente que pasaría si yo sé qué bacteria es, ¿ya? Bien, entonces la identificación es la aplicación práctica de un esquema para aislar e identificar un microorganismo, ¿ya? Gracias a estas diferencias en lo que es las características bioquímicas, fisiológicas, genéticas y morfológicas que han realizado los científicos que se han pasado años haciendo eso y siguen haciendo y lo van a seguir haciendo hasta el final de los días, porque siempre hay microorganismos que hasta el día de hoy ni los conocemos, pero están ahí, existen, están ahí, lo mismo los virus, los mismos los hongos. Entonces, esta parte de taxonomía, de clasificación sigue para largo, pero tienen estas bases de diferencia. Se diferencian basándose en estas propiedades bioquímicas, fisiológicas, genéticas y morfológicas. Entonces, todo este proceso que han hecho los científicos para ver diferencias nos permite a nosotros poder utilizar esto para realizar identificación, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, a nivel de laboratorio. Y esto es bastante complementario porque tú, por ejemplo, cuando inicies con el proceso de tu paciente, ¿no? De lo que es cómo tú reconoces que un paciente tiene un proceso infeccioso, ¿no? Lo que estábamos hablando. Tú tienes que tener la capacidad, ya cuando termines, cuando te estás formando, ahorita te estás formando porque tienes que llegar al punto de tener la capacidad de que si tú tienes un paciente que tiene un proceso infeccioso, o sea, está generando una enfermedad infecciosa, tienes que tú tener la capacidad de ver mediante los signos, los síntomas que te presenta y otro tipo de elementos, tener la capacidad de poder hacer un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a ver eso? Tú primero
vas a ver al paciente en lo que es la auscultación, tú vas a ver qué tipo de sintomatología tiene. Si tiene fiebre, si tiene sarpullido, si tiene, digamos, una herida infectada en ciertos... O sea, signos y síntomas que tú vas a ir viendo dependiendo del tipo de bacteria que es la que causa, ¿verdad? O dependiendo del tipo de agente biológico que es el que está provocando ese proceso infeccioso, es característico. Entonces, dependiendo de esos signos, tú ya más o menos vas a ubicar cuál es el posible proceso infeccioso que está pasando tu paciente. Entonces, tú vas a generar lo que se conoce como un diagnóstico presuntivo. Tú sospechas, puede ser esto, o puede ser esto, ¿no? O puede ser estos tres. Pero yo tengo que confirmar ese diagnóstico, tengo que asegurar. Entonces, para asegurar ese diagnóstico, tú te vas a basar en otro tipo de técnicas, como es el laboratorio, para que él te dé un apoyo en la identificación. Y de esa manera tú puedas confirmar tu diagnóstico o puedas rechazar, ¿verdad? Si tú sospechas, digamos, de una bacteria, pero resulta que no era, entonces rechazas eso y buscas otro, hasta encontrar quién es el responsable, ¿verdad? Es como si fueras un detective, ¿no? Entonces tú lo que tienes que hacer es buscar. Entonces tú te basas tanto en la parte de auscultación, signos que presenta tu paciente, y también te basas en las pruebas de laboratorio que nosotros realizamos en la parte de microbiología clínica. Tú mandas muestras porque tú sospechas de algún agente de biológico que puede ser el causante. Entonces, el laboratorio va, mediante todo lo que tú le informes y mediante la muestra que tú le solicites, el laboratorio va a empezar a investigar por su lado, ¿no ve? Entonces, va a empezar a hacer cultivos, pruebas específicas y demás para poder determinar la presencia de esa bacteria. O sea, primero tiene que detectar si hay algún tipo de agente biológico y si hay la presencia de este, identificar cuál es, ¿no? O sea, para poder identificar. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros en el laboratorio, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos como identificación para diagnóstico de laboratorio. Y nosotros, dependiendo del tipo de bacteria, ¿no? Dependiendo del tipo de bacteria, hay esquemas de identificación. Porque obviamente yo no voy a empezar a hacer el diagnóstico así a ciegas. O sea, ¿saben cuántas bacterias hay? ¿Saben? Un montón de bacterias y tienen diferentes características. Entonces yo empiezo el diagnóstico basándome en lo que tú me estás informando. Es un paciente que posiblemente tiene un proceso infeccioso a nivel de las vías respiratorias. ¿Cuáles son las bacterias que están a nivel de las vías respiratorias y pueden causar enfermedad en esa zona? O sea, ya nosotros las conocemos. Puede ser los estreptos, puede ser esto, o puede ser. Entonces ya tenemos como ciertos sospechosos. Entonces el objetivo del laboratorio es ir buscando a mis sospechosos y dar con uno de estos, ¿no? Para hacer identificación. Entonces nosotros realizamos estos esquemas de identificación en lo que es el laboratorio y nos basamos en esas características bioquímicas y fisiológicas que ya han usado los científicos para poder ver diferencias entre ellos, ¿verdad? Les voy a dar el ejemplo más básico. Esto vamos a hacer igual en laboratorio. Es la identificación de los cocos gram positivos. Les doy un esquema de cómo es, o sea, de forma muy básica, ya de forma muy básica. Este es el más cortito, va, dependiendo del tipo de bacteria que estoy buscando, los esquemas pueden ser más amplios, ¿no? O sea, diferentes, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos este pequeño esquema que son de los cocos gram positivos. Les explico, son los primeros que vamos a ver en la teoría. Los cocos gram positivos son dos géneros de importancia médica que vamos a revisar. Son los estreptos y los estafilococos. Dentro de cada uno de estos géneros hay especies que pueden ser patógenas. Nos vamos a ir específicamente a los estreptos, que es nuestro ejemplo. Dentro de los estreptos hay diferentes especies, como por ejemplo los estreptococos del grupo Viridans, los estreptococos de tipo enterococos, los estreptococos pneumoniae y los estreptococos del grupo D, ¿no? O hay más, hay los piógenes, hay otros más, ¿no? Que son diferentes especies que tienen capacidad patogénica, pero son varios estreptococos que pueden causar enfermedad. Entonces yo lo que tengo que hacer es poder identificar si uno de estos, digamos, dependiendo lo que me ha sido informando del paciente, más o menos yo veo qué tipo, o sea, ya se sabe más o menos qué tipo por dónde nos vamos a dirigir, ¿no? Porque no tenemos que ver, o sea, tenemos que ya tener una idea
de quiénes son los sospechosos. Entonces, si sospechamos que es un coco, y vamos a dar un ejemplo, es un paciente que está teniendo una infección de las vías respiratorias superiores, ¿no? Posiblemente ya haya infectado hasta las vías respiratorias inferiores. Y sospechamos que es un estreptococo neumoniae. Es una sospecha que tenemos. Ah, puede ser, ¿no? Porque esa bacteria está ahí, puede causar esos síntomas, puede causar esos procesos, ya. Entonces sospechamos, esto es sospechoso. Entonces tú me dices, yo sospecho que es estreptococo neumoniae, así es que por favor le tomas una muestra y me haces pruebas para ver si realmente está presente este y si es este el que estoy pensando. Entonces yo saco muestras, vamos a tomar muestras de sangre o muestras de raspado faríngeo, qué sé yo, o sea, la muestra que corresponde, ¿ya? Entonces, en esa muestra, yo lo que tengo que hacer es primero detectar la presencia de cocos gram positivos. ¿Por qué? Porque este Streptococcus pneumoniae, como ya les especifico, es positivo. Entonces, si yo determino en la muestra la presencia de cocos gram positivos con una simple tinción gram, que es el inicio de mi proceso, digo, ah, son cocos gram positivos. Si no hay cocos gram positivos en la muestra, no estoy buscando pues, nada, ¿verdad? O sea, ahí ya lo dejo, digo, no, pues no hay nada. Pero en la muestra, si hay cocos gram positivos, que yo puedo determinar eso con una simple tinción de gram, ¿verdad? Entonces digo, ah, hay cocos gram positivos. Entonces, a ese coco gram positivo, yo le empiezo a hacer diferentes pruebas para poder saber si es un Streptococcus pneumoniae. Les voy a dar algunos ejemplos. Digamos la catalasa. La catalasa es una prueba que nosotros realizamos a nivel de laboratorio que es para determinar la presencia de esta enzima, la catalasa. Y una característica de los cocos gram positivos que les he especificado que son dos géneros, ¿se acuerdan? Streptococos y estafilococos. Son dos géneros de importancia médica. Ahora, una característica que diferencia a estos dos géneros es esta, la catalasa. ¿Por qué? Porque se sabe que el género estafilococos son bacterias, cocos gram positivos, que no producen catalasa, que no producen esta enzima. Mejor dicho, perdón, que sí la producen, que sí producen. Los estafilococos sí la producen, mientras que los estreptococos son cocos gram positivos que no producen esta enzima. Entonces, si yo tengo un coco gram positivo y quiero saber si es estrepto o estafilo, ¿cómo podría diferenciar? Ah, le hago pues, una prueba de catalasa. Si la prueba de catalasa me sale positiva, posiblemente sea un estafilococos. Pero si la catalasa me sale negativa, posiblemente es un estreptococos, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a hacer diferencias. Entonces me salió catalasa negativo. Entonces posiblemente sea un estreptococos. Ahora, dentro de estos estreptococos hay varios géneros, ¿verdad? Pero yo estoy buscando uno en específico. Entonces tengo que diferenciar. Entonces le voy a hacer otra prueba, que es la prueba de la hemólisis. Voy a sembrar a este coco, a este estreptococo que yo estoy sospechando, ¿no? Lo siembro en una placa de agar sangre para ver su comportamiento frente a los glóbulos rojos. Y se sabe, igual ustedes van a ver cuando veamos la teoría, se sabe que los estreptococos, algunos de estos estreptococos provocan una hemólisis en los glóbulos rojos. Algunos lo pueden ser de tipo hemólisis completa, como es la hemólisis alfa, o hemólisis beta, o hemólisis parcial, como es la hemólisis alfa, o no presentan hemólisis, como es la hemólisis gamma. Dependiendo del comportamiento, se genera esa clasificación. Entonces, el coquito que yo estoy buscando, resulta que cuando le he puesto en el agar sangre, me ha generado una hemólisis de tipo alfa. O entonces posiblemente sea el Streptococcus pneumoniae, porque se sabe que el Streptococcus pneumoniae es coco gram positivo, catalasa negativo y que produce una hemólisis alfa. ¿Ya? Entonces ya estamos yendo. Entonces parece que sí es, ¿no? Porque si fuera que le pongo en el agar sangre y no me da hemólisis y se genera una hemólisis gamma, entonces no es pues, el que estoy pensando, ¿verdad? Entonces digo, no es. No, o sea, descarto directamente. Entonces voy haciendo pruebas para ir buscando a este, ¿ya? Entonces hasta aquí ya parece que sí es, ¿no? Entonces le hago otra prueba, que es la optoquina. La optoquina es una prueba de sensibilidad. Es una prueba que se caracteriza porque la optoquina es una sustancia química que tiene un efecto sobre las bacterias. Algunas bacterias son sensibles al efecto de la optoquina y no les deja crecer, mientras que
otras bacterias son resistentes a la acción de esta optoquina y sí las deja crecer. Por eso se habla de una prueba de sensibilidad o de resistencia. Y se sabe que el Streptococcus pneumoniae es sensible a la acción de la optoquina. Cuando tú le pones optoquina al Streptococcus pneumoniae, en el medio donde está, este no crece, no se desarrolla y por eso se dice que es sensible. Entonces yo hago esta prueba. Y si digamos mi coco gram positivo, que hasta el momento ya sé que es catalasa negativo, que es hemólisis alfa, me sale que es resistente a la optoquina, entonces no es Streptococcus pneumoniae. ¿Me entienden? Pero si me sale que sí es sensible, entonces ahí digo ya, sí, es Streptococcus pneumoniae. ¿Por qué? Porque es catalasa negativo, hemólisis alfa y optoquina sensible. Entonces, si ustedes se fijan, son varias pruebas que yo he ido realizando a la misma bacteria para poder identificarla. ¿Y en qué me he basado? ¿En qué me baso para hacer estas pruebas? En las características que ya estos señores, cuando han hecho la taxonomía, han evaluado a la bacteria. Han dicho, a ver, este es una Streptococcus pneumoniae, a ver, le vamos a poner estas pruebas y han ido revisando, han ido estudiando y resulta que sus propiedades bioquímicas, fisiológicas, genéticas y morfológicas me permiten generar un perfil de la bacteria. Entonces, esta bacteria se sabe que es un coco gram positivo porque su pared celular es de tipo gram positiva, es catalasa negativa porque no produce esta enzima, es hemólisis alfa porque genera una destrucción de los glóbulos rojos de tipo parcial, es sensible a la optoquina porque se ve que cuando se la coloca frente a esta no le deja crecer. O sea, todas esas características bioquímicas me permiten a mí poder decir, sí, efectivamente es una Streptococcus pneumoniae. Y me permite hacer identificación. Esa es la clave, esa es la ciencia, esa es la belleza de lo que es la taxonomía. Me permite diferenciarlos y para hacer identificación, que para mí es mi objetivo más primordial, identificar bacterias. ¿Verdad? Porque si yo identifico y yo te doy en un reporte y te digo, sí, efectivamente tu paciente tiene Streptococcus pneumoniae a nivel de lo que son las vías respiratorias inferiores, tú dices, entonces está teniendo un proceso infeccioso con Streptococcus pneumoniae, está generando una neumonía, digamos, una neumonía, entonces yo lo voy a tratar con este antibiótico, le voy a dar tal tratamiento, lo voy a tener así y va a ser más efectivo tu procedimiento que si tú no supieras qué bacteria es la que está causando ese procedimiento, ¿verdad? Ese proceso. Entonces, el poder identificar a las bacterias nos genera mayor capacidad de tratar al paciente. Por eso, en lo que es microbiología clínica, el identificar el agente biológico es lo prioridad, es nuestro objetivo principal, ¿ya? Eso es lo que hacemos en el laboratorio de microbiología clínica, ¿ya? Bien, no sé si tienen alguna consulta o alguna duda o no se está entendiendo esta parte, me lo pueden decir ahora, por favor. Doctora. Sí, dime. Doctora, entonces la prueba es la de la catalasa, ¿verdad? Se le puede decir así, prueba de catalasa es la enzima que producen algunos tipos de bacterias. En este caso, el Streptococcus pneumoniae, se le hace una prueba y si sale negativo, es que esa parte como que no la entendí muy bien. Ya, no te preocupes, Linda, les explico de nuevo para que más o menos me ubiquen. Sí, porque es un poquito complicado esta parte, sí, les entiendo, porque es como que no, tantas pruebas y cosas. No, la idea es la siguiente, la idea es que esta clasificación o esta capacidad de clasificación en lo que es la taxonomía, lo que les explicaba, el objetivo es diferenciar a las bacterias, ¿no? ¿Y cómo las han diferenciado? Mediante sus propiedades bioquímicas, fisiológicas, genéticas y morfológicas. Esas mismas características nosotros en el laboratorio las utilizamos para poder hacer identificación, porque aquí ya las han identificado. Por ejemplo, voy a dar una característica bioquímica de este grupo de bacterias. ¿Cuál sería una característica bioquímica de los cocos gram positivos de tipo estreptococos? Los estreptococos bioquímicamente no tienen la capacidad de producir esta enzima catalasa. Es una característica bioquímica. No producen esa enzima. Pero en comparación a otros cocos gram positivos como los estafilococos, que su característica bioquímica es producir catalasa, o sea, sí producen esa enzima. Entonces, es una característica bioquímica, producen esa enzima. Por eso se dice que los cocos gram positivos catalasa negativos son los estreptos, mientras que los cocos gram positivos catalasa
positivos son los estafilococos. Entonces, con una simple prueba para determinar si produce o no una enzima, que es una característica bioquímica de la bacteria, puedo ya ver una diferencia. O son estreptos o son estafilos. O sea, y si yo te digo, este coco gram positivo es catalasa negativo, ¿en quién piensas? En estreptococos. Y si te digo, este coco gram positivo es catalasa positivo, ¿en quién piensan? Es en estafilococos, ¿no? Es una diferencia que ya me ha permitido, o sea, es una característica bioquímica de las bacterias que ya me ha permitido ver una diferencia entre estos dos géneros. Pero obviamente, no solamente con una prueba yo voy a poder hacer identificación, son varias pruebas que yo tengo que realizar a la bacteria para poder determinar. Por ejemplo, este caso, este Streptococcus pneumoniae, según sus características bioquímicas y según sus características fisiológicas, se sabe que es catalasa negativo, porque no produce esa enzima. Es hemólisis alfa, porque genera una acción sobre los glóbulos rojos, provocando una hemólisis parcial de estos. Es optoquina sensible, porque cuando está en contacto con la optoquina no le deja crecer, no le deja desarrollar. ¿Son características bioquímicas? ¿Son características fisiológicas? Sí, que son específicas de esta bacteria. Y eso me permite poder identificarla en comparación a estas otras. Voy a compararla, no sé, con este género Enterococcus, ¿ya? Una especie de este género Enterococcus. Este género Enterococcus también es catalasa negativo, porque es estrepto, ¿verdad? Streptococcus pneumoniae, Enterococcus, si tú le pones esta prueba, los dos van a salir negativos. Es una prueba en común que tiene. Pero a medida que tú vas realizando las otras pruebas, ya ves diferencias. Este Enterococcus en relación a la hemólisis no producen hemólisis, pero estos sí producen hemólisis alfa, hemólisis parcial. Entonces ya hay una diferencia entre especies dentro del género. Y así sucesivamente vas diferenciando, porque la idea es no simplemente saber qué es estrepto, sino tú quieres saber qué estrepto es, si es Streptococcus pneumoniae, si es Piógenes, si es Viridans, si es enterococo, ¿verdad? Entonces, esas características tú las utilizas para poder hacer esa identificación, esa diferencia entre las bacterias y poder hacer la identificación. No sé si se me ha entendido o es que no te he entendido tu pregunta, Linda. Sí, doctora, la hemólisis alfa es cuando hay una hemólisis parcial y Sí, una cuando hay una hemólisis parcial. hemólisis gamma. No hay hemólisis. La hemólisis beta es la hemólisis total. Ya, ok, y la beta es la total. Sí, la beta. Y la Eso, por doctora, ejemplo, perdón, seguí. y la octoquina es una prueba de sensibilidad, es como que se le Sí, pone una sustancia, la octoquina es una sustancia. es una sustancia química que tú siembras a la bacteria y encima le pones ese antibiótico, bueno, esa sustancia química, y después al día siguiente tú ves si la bacteria creció alrededor de la octoquina, quiere decir que es resistente. No le pasa nada, no le hace nada a la octoquina. Pero si no crece, si no hay crecimiento alrededor de la octoquina, eso quiere decir que la bacteria es sensible porque la octoquina le ha afectado en su desarrollo y por eso no ha crecido. O sea, son pruebas que ahorita, por ejemplo, no les voy a pedir que me sepan así al punto, porque eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Aquí simplemente les estoy dando un ejemplo de un esquema de identificación. Estos esquemas de identificación los vamos a ver de cada una de estas bacterias. Por ejemplo, cuando veamos Streptococcus pneumoniae, yo te voy a dar el esquema de identificación. Cuando veamos Staphylococcus aureus, te voy a dar su esquema de identificación y demás. Porque aquí lo que quiero es solamente que sepas que mediante características bioquímicas y fisiológicas, yo puedo ver diferencias entre las bacterias que me permiten realizar esta identificación, básicamente. Porque no, vamos a ver en detalle más adelante, no te preocupes. ¿Sí? Sí, doctora. ¿Entendió? Una última pregunta, que es, digamos, es un coco gram negativo que sale negativo con esto de, ese es el Streptococcus. Ay, ¿cómo me organizo? Ya, ok. Es un coco gram negativo, doctora, que reacciona frente a la hemólisis alfa y es sensible a la octoquina. ¿Necesariamente tiene que ser un Streptococcus pneumoniae o puede ser otro?